Seres humanos, ciudadanía, el entramado social, lo que compone una nación, lo que tiene que ver con la posibilidad de que la gente se sienta bien, cómodo, en paz, conviviendo entre sí. Arismendi Díaz Santana, ¿cómo arranca la seguridad social en la República Dominicana? Expectativas de vida en el momento en que se inicia. ¿Cómo fue ese arranque de la seguridad social? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy orgulloso de compartir con el amigo Pepe Abreu y con todos los demás participantes. La seguridad social en la República Dominicana comenzó muy tarde y aquí tenemos un testigo de eso. El Seguro Social Dominicano fue muy atrasado porque fue una hechura de Trujillo y a la usanza de Trujillo. Fue catalogado en América Latina como el más atrasado, excepto en Haití. Cuando la seguridad social se comienza a plantear en serio, que fue al final de los 90, nosotros teníamos ya un sistema público muy deficiente, históricamente hablando, y además de eso, una privatización muy elevada de la salud y de las pensiones. Y esas dos características condicionaron el diseño del sistema dominicano de seguridad social. Para ponerte un ejemplo, cuando nosotros comenzamos a diseñar la ley de seguridad social, ya en el país habían 39 administradoras de riesgo de salud. Se llamaban igualas médicas y seguros de salud. Sí. Muchos de ustedes y todos nosotros formábamos parte como clientes de ese tipo de sistema. Entonces, un sistema no puede ser excluyente de nada ni de nadie. Pero además de eso, esas igualas médicas tenían mucho más aceptación, incluyendo los propios trabajadores, y pongo aquí como testigo a Pepe Abreu, que el Seguro Social Dominicano. Lamentablemente esa era la realidad. Entonces eso dio como resultado que tuviéramos que diseñar en el campo de la salud un sistema mixto, con participación privada y pública. Porque anteriormente a eso se habían intentado 4 esfuerzos de reforma del Seguro Social, pero todas enfocadas a fortalecer más un sistema ineficiente que encarnaba el Seguro Social. Y como resultado de eso, los mismos trabajadores que tenían una doble afiliación, porque cotizaban obligatoriamente al Seguro Social, y además de eso, a través de los pactos colectivos, y luego vuelvo a poner de testigo a Pepe Abreu, negociaban las centrales sindicales con las grandes empresas una contratación paralela para esos trabajadores en el sector privado. Esa fue la realidad que nosotros encontramos y por esa razón la seguridad social tiene esa característica. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a diseñar la seguridad social nos dimos cuenta de lo siguiente. En República Dominicana era necesario una doble reforma simultánea. Una reforma para aumentar la cobertura, porque el Seguro Social solamente tenía un 6% de la población afiliada, y ahora necesitábamos llegar al 100% de la población, por un lado. Y por otro lado, los servicios públicos de salud, tanto del Seguro Social como de salud pública, eran muy malos. Por lo tanto, había que impulsar una reforma paralela para aumentar la calidad y oportunidad de los servicios. El resultado hoy, 23 años después, es que se ha avanzado mucho en cuanto a la afiliación de las personas, prácticamente un 98% de la población, pero se ha avanzado muy poco en cuanto a las reformas que la propia ley estableció. Pepe Abreu, ¿cómo irrumpe entonces ese sector de los trabajadores en medio del inicio prácticamente de la vida democrática en el plano de la seguridad social? Bueno, Salvador, yo me siento muy bien de compartir, ¿verdad?, con el amigo Arismendi este escenario, y debo reconocer que este tipo de programas que ustedes han inaugurado, ¿verdad?, son importantes porque fijan una temática que le permite a la gente ver los temas, no solamente desde el punto de vista de la pasión por un tema, como dices tú,
Salvador, en la cocina, pasión. La pasión Sí, del dominicano. Exactamente, no solamente así, sino también de manera objetiva. Yo debo decir que nosotros en el movimiento sindical iniciamos el proceso referido al tema, por ejemplo, de la seguridad social. Y teníamos una gran limitación. ¿Por qué? Porque tú tenías que ver, por ejemplo, el tema de la salud desde la visión de las igualas médicas y de cada una de las empresas con las que tú tenías condición para discutir, por ejemplo, convenio colectivo. En ese tiempo llamábamos pacto colectivo. Por supuesto, no todas las empresas estaban dispuestas a discutir un pacto colectivo. Y yo recuerdo siempre, Arimendi, que la primera cláusula de nuestra discusión era el que el patrón nos concediera en los acuerdos el derecho a una iguala médica. Así decíamos. Entonces, el patrón nos decía, sí, pero entonces yo tengo que pagar el seguro social y entonces tengo que tener una iguala médica porque ustedes me la plantean para que esa iguala médica cubra entonces la esposa y los hijos, porque el seguro social no lo cubre. Entonces, el patrón te decía, ahí tenemos una doble cotización. Entonces, el trabajador también te decía, a mí me descuentan en el seguro, ¿verdad? Pero también tengo que hacer un aporte a la iguala médica. Esa es una doble cotización también. Entonces, tenemos que decir, en las pensiones, las pensiones, o sea, los planes de pensiones, tenían que ser planes particulares de empresas que tenían, por ejemplo, el poder y las condiciones para tener un plan de pensión propio. Entonces nosotros tenemos que discutir, por ejemplo, con Codetel, un plan de pensión. Con la CDE, ¿verdad?, que era estatal, un plan de pensión. Con otras empresas que no tenían entonces esa condición, usted no podía discutir un plan de pensión particular, sino que tenía que apoyarse básicamente en la posibilidad que tuviera el seguro social de pensionar ese trabajador. La convención fue con 20 pesos, fue aumentando, ¿verdad? Pero fue con 20 pesos. Cuando nos despedimos del seguro Arimendi, en aquella discusión, eran 5.117 pesos lo que se pagaba de pensión. Una pensión del seguro social. Entonces, ¿y en cuánto está ahora? Entonces, bueno, esa pensión está en 10.000. Ahora mismo. Ahora mismo. Pero no por el seguro social. Esa es la mínima, sino pero no por el seguro, sino por la transferencia, ¿verdad?, Sí. al sistema de reparto ya del Estado. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que había todo un encadenamiento y un fraccionamiento que hacía que entonces la cantidad de personas asumidas por el sistema fuera, como dice Arimendi, de aproximadamente un 6%. ¿Por qué? Porque si usted analiza hacia atrás, un poquito más hacia atrás, el tema, por ejemplo, del propio régimen trujillista, cuando se codifica, por ejemplo, las leyes de carácter laboral y de seguridad social que se votaron, por ejemplo, en ese régimen, usted tenía, por ejemplo, que el tema seguro social y accidentes de trabajo, ¿verdad?, eran dos leyes distintas, ¿verdad? O sea, no estaban sumadas, eran distintas. Y cuando el Código de 51 se aprueba, el Código Trujillo, como llamamos, no se recogen, por ejemplo, las leyes de carácter de seguridad social, no se recogen ahí, se recogen otras leyes. Entonces, hubo de brozar todo ese camino y llegar hasta aquí. Es cierto, es verdad. Señores, el problema de la seguridad social hay que hacer, como lo dijo Salvador en la introducción, una gran reforma, ¿verdad? Pero hay que partir de algo. Arimendi mencionó la palabra de que hay en el país un sistema mixto. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿entiendes?, desde los médicos
hasta los empresarios, los propios sindicatos, es que tenemos un sistema que es mixto. Entonces, usted está ante dos disyuntivas. Rompemos el sistema mixto y constituimos un sistema solo estatal. Esa es una pregunta que hay que hacerse y que yo espero que en el transcurso del programa podamos responderle. Deténgalo ahí para hacerle una pregunta que lo abarca a los dos. Ya es tiempo de hacer la reforma laboral y de la seguridad social simultánea. ¿Es cierto? Sí. ¿Cómo y por dónde comenzamos? Mira, la Ley de Seguridad Social dice muy claramente en uno de sus artículos que a los 10 años de haber sido puesta en vigencia, promulgada, debía ser revisada, porque se trata de un proceso social. Sí. La sociedad va avanzando, las leyes van avanzando, van apareciendo problemas, van apareciendo nuevos desafíos, nuevas circunstancias. A los 10 años no se hizo nada. Vinieron los primeros 20 años, tampoco se hizo nada. A los 21 años se creó una comisión bicameral del Congreso Nacional. Ustedes recordarán, porque son buenos comunicadores. Duraron 2 años haciendo talleres, yéndose a hacer retiros a grandes centros turísticos, esas cosas, y evacuaron un proyecto de ley que se cayó el mismo día que lo propusieron por lo irreal y unilateral del asunto. Ahora bien, nosotros creemos que en materia de salud, para mejorar la suerte del dominicano que nos está escuchando ahí, que tiene muchos problemas de salud y muchas insatisfacciones con el sistema, no hay que modificar la Ley de Seguridad Social. Porque como yo dije ahorita, las reformas que plantea la Ley de Seguridad Social, ninguna se ha hecho. Ni hay atención primaria de salud, ni hay plan básico de salud, no hay acceso por niveles de atención a los servicios de salud. No hay seguro garantizado para los pensionados y jubilados, seguro de salud garantizado. O sea, hay una serie de situaciones. Bueno, hay un copago que es ilegal. Lo digo yo y pongo como testigo nuevamente a mi amigo Pedro Pérez. Hay un solo copago que establece la Ley de Seguridad Social, que es el 30% para los medicamentos. Todo lo demás, amigos televidentes, cuando usted va y el médico le cobra una diferencia, eso es ilegal. Cuando le van a hacer un análisis de laboratorio y le cobran el 20%, eso es ilegal. Cuando le van a hacer unos estudios especiales, eso es ilegal. Cuando lo van a internar y le cobran dinero, eso es ilegal. De modo que, fíjese, ¿y por qué existe? Cumpliendo con la ley y eliminando esas ilegalidades, la población estaría plenamente satisfecha. ¿Qué limita a los empresarios o a los actores y al gobierno a que no se cumpla esa disposición, esa ley? Bueno, porque como yo señalé al principio, cuando nosotros comenzamos a diseñar la ley, ya la salud no, la enfermedad era un gran negocio en este país y sigue siendo un gran negocio. Si ustedes analizan, y no quiero ser negativo, pero si ustedes analizan la realidad antes de la ley y después de la ley, en materia de calidad de los servicios, sobre todo el servicio público, no hemos avanzado nada. ¿Cuál de nosotros se atreve a ir a un hospital público a recibir algún servicio? No. Si nos llevan de emergencia. Pero ese no era el objetivo de la ley. Yo sé. El objetivo de la ley era fortalecer al sector público para que pudiera competir en condiciones ventajosas con el sector privado y eso dé un balance más adecuado para la población y reduzca el gasto de bolsillo. No hay ninguno de esos porque el gasto de bolsillo por sí solo se explica. Buenas. Arismendi, Pepe, ustedes planteaban en el bloque anterior el hecho de que el marco legal actual establece claramente cuáles son las medidas a tomar. Sin embargo, aclaran que no se están solucionando, no se están llevando a cabo, ni se están evitando el tema del copago, ni se está definiendo claramente el tema de qué medicamentos deben y no ser aprobados. Viendo esto, que legalmente debería estar prohibido, ¿qué ha pasado? Que la sociedad no ha logrado que las aseguradoras y los participantes en el sector salud cumplan con lo debido. O sea, ¿qué medida podemos nosotros como
población, como usuario del servicio, tomar para estos casos? Mira, aquí en el país hay, no solo en la seguridad social, sino en todos los ámbitos, una cultura del incumplimiento de la ley, que comienza por los propios gobernantes y termina por nosotros los ciudadanos que aceptamos esas reglas de juego. Yo que tengo contacto con muchos consultores internacionales de otros países donde he trabajado, a mí se me hace difícil poder explicarle cómo, por ejemplo, una reforma planteada por una ley como la de seguridad social todavía tenga 20 años sin cumplirse. Oye, tú eres muy joven, pero debes recordar que cuando la ley de seguridad social se hizo, se estableció un sistema de vistas públicas en todas las provincias del país, una por una, los fines de semana. Testigo aquí Pepe Abreu. Incluso hicimos una vista pública en Nueva York, porque hay muchos dominicanos viviendo en Nueva York. Oye, eso fue el consenso más grande. Ahí están todos los documentos. Hasta el Colegio Médico Dominicano escribió una carta diciendo que estaba satisfecho con la ley. El Partido Reformista, el PRD de entonces, todos los grupos, el mayor consenso que se puede haber logrado. Oye, ahora hay que volver a establecer un consenso para aplicar la ley. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el Estado de Derecho que existe en la República Dominicana? Si una vez que una ley se aprueba, todavía quedan dudas de si hay que aplicarla. Entonces, ¿qué institución está fallando? Porque si ya la ley está hecha, debería haber un ente del Estado que vele porque se cumpla. Todos los poderes del Estado juran ante la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes, y la Constitución y las leyes. De modo que ahí hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo, como se llame, del Poder Legislativo, como se llame, y de las instituciones del propio sistema de seguridad social. En consecuencia, yo creo que ahora tenemos una oportunidad con este nuevo cuatrienio y con unas autoridades que han planteado reformas y que dicen que es necesaria una reforma de la seguridad social y que además de eso, oigan bien, y lo estoy diciendo con toda responsabilidad, tiene la ventaja en este momento de que como no se van a reelegir, no tienen que medir el costo político de las medidas que van a tomar. En América Latina y en el mundo, históricamente, cuando un presidente va a un segundo periodo sin posibilidad o necesidad de reelegirse, siempre hace una serie de reformas que no hizo en el primero. Profesor, y nosotros esperamos que así sea en este momento. ¿Para qué hablar? ¿Qué me va a dar primero una nueva reforma de la seguridad social? Nuevo, que supere la de 25 años atrás, número uno. Y número dos, ¿qué garantía yo tengo de que a partir de esa ley se le va a dar cumplimiento y no será letra muerta? Esa última pregunta es muy difícil de responder, porque depende del grado de desarrollo institucional. Y déjame decirte que ahora estamos en una buena coyuntura, porque en primer lugar la sociedad ha madurado bastante. En segundo lugar, usted habla en los medios de comunicación, ustedes son comunicadores, y lo que hay es quejas permanentes de la gente exigiendo sus derechos, cosa que no ocurría ni hace 10 años, ni mucho menos 20 años atrás, ¿verdad? Por lo tanto, y además ahora hay gobierno con compromiso de cambio y hay que pedirle factura en ese sentido. Nosotros todos votamos, unos en un sentido y otro, pero como ciudadanos, el país votó mayoritariamente por una agenda que planteaba una serie de reformas. Bueno, ahora hay que pedir cuenta de que esas reformas se hagan, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son asegurar que en este momento una persona tenga derecho a acceso a un plan básico de salud igual para todos los dominicanos. Desde la persona que hace café aquí hasta el más encumbrado funcionario tiene frente a la ley los mismos derechos en materia de salud. Claro que siempre hay sus pequeñas imperfecciones y sus cosas. Pepe Abreu tiene una teoría que yo reconozco que es verdad, de que ha habido una segmentación de los estratos sociales y de los accesos, pero eso no es un problema de la ley, sino de la práctica que ha habido en la República Dominicana. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el beneficio? Dos cosas. Una,
eliminar el gasto familiar de bolsillo. No hay posibilidad, no hay en ninguna parte del mundo, se lo digo yo como experto en seguridad social, un país que tenga una cobertura como tenemos nosotros de 96.5% de la población con tan alto gasto familiar de bolsillo. Ahí hay algo que no está funcionando. Y no está funcionando porque perjudica a la población y beneficia a una serie de privilegiados que siguen haciendo negocio con la salud de los dominicanos. Y lo segundo es que usted va a tener la tranquilidad de poder tener acceso a una tecnología médica que antes la población no tenía. De modo que estamos hablando de un salto cualitativo. Mire, vuelvo y le repito lo que dije al principio. Nosotros hemos avanzado mucho cuantitativamente. Un 96% de la población tiene un carnet, tiene derecho. Ahora, ¿cuánto resuelve de salud ese problema? Poco. Fíjese que todavía tenemos uno de los más altos índices de mortalidad materno-infantil en el mundo. ¿Y cómo se puede explicar eso? Si la mayoría de la población... Mire, yo trabajé mucho tiempo en Guatemala. En Guatemala, ustedes conocen, hay una población indígena, hay una población latina, qué sé yo. La mayoría de la población guatemalteca es atendida por comadronas y la mortalidad en Guatemala es menor que la de aquí. Y sin embargo, nosotros, cuando yo trabajaba allá, decía, no, República Dominicana tiene la gran ventaja de que el 98% de las embarazadas es atendida institucionalmente en un hospital y por un profesional, y aún así tenemos una alta tasa de mortalidad materno-infantil. Algo anda mal. La alta tasa es por las parturientas haitianas. No, no necesariamente. Eso hace tiempo que es así. No, eso no es verdad. Y el tema... ¿Y usted sabe por qué no es verdad? Sí. Porque en cualquier momento, vamos a hablar claro, cualquier momento a una mujer se le puede dar el momento de a dar a luz, ¿no? ¿Verdad? Y si es pobre, va a coger a un hospital público. Pero ya a esta hora, a las 12, ya no hay ningún médico especialista trabajando. Yo tengo un estudio que se lo puedo presentar a ustedes, donde dice que hay más de 10.000 médicos en este país que trabajan, como es que cobran y que no trabajan. Sí. Número uno. Y número dos, ese estudio dice, hecho por un organismo internacional financiado por la AID, dice que solamente se cumple en un 45% el horario. Claro, eso quiere decir que hay muchos médicos que sí trabajan y que están dedicados a eso y otros que no hacen nada. Entonces yo le pregunto a usted, si esa persona se presenta a las 3 de la tarde con un dolor y quiere, ¿quién la va a atender? Unos muchachos que están ahí aprendiendo medicina. Pero si va al sector privado, como dice Pepe Abreu, ahí la va a atender ese profesional que se fue a las 11 de la mañana y está en la clínica privada atendiendo a través de un dinero que le van a pagar. Esa es la diferencia. El problema de la salud es que requiere 24 horas. Este es el tema. Mira, aquí se está ahora mismo señalando, con lujo de detalle, una cantidad de equipos que se están comprando, que son necesarios, que son de alta tecnología. Pero si esos equipos solamente van a servir para funcionar de 8 de la mañana a 11 del día, porque de ahí en adelante se van todos los especialistas y todo lo que tiene que ver con eso, si acaso van. Sí. No estamos subutilizando una cantidad de recursos. Claro. Busquen la historia de la República Dominicana, de los 8 gobiernos que hemos tenido, para que ustedes vean que todos compran muchos equipos, todos rehabilitan las plantas físicas, pero ninguno tiene que ver con la inasistencia y con el incumplimiento del personal. Entonces, ahora mientras no se resuelve ese problema, no va a haber solución. Profesor, oiga esto, profesor. Salvador, pregunto a Napoleón, le pregunto a Elías, le pregunto a Freddy Sandoval, le pregunto a Napoleón. ¿Por qué en este país no se ha iniciado el proceso de atención primaria? ¿Por qué? Sí. Si uno de los primeros requisitos, ¿verdad? No, de por ahí cualquier es que se comienza. De cualquier sistema de seguridad social y contenido en la ley, porque Arismendi fue de lo que elaboró ese sistema de atención primaria. ¿Por qué? Porque ¿a qué se debe? ¿Por qué cuando nosotros fuimos a discutir esto, por ejemplo, con personas del colegio médico, ellos nos dijeron que la atención primaria debía instituirse, pero solo en el sector público? ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe? No, la atención primaria es para todo, compadre, para todo.
usted puede ser el más encumbrado empresario y debe tener derecho a la atención primaria. Sí. El conserje, como dijo Arismendi, debe tener derecho a la atención primaria. Atención primaria no de muchachos que vayan a aprender medicina, no. Atención primaria con capacidad resolutiva. Eso es lo que estamos llamando. Capacidad resolutiva. Señores, usted habla con los sindicalistas extranjeros. Mira, a mí, uno de los sistemas que yo más admiro son los nórdicos, Napoleón. Yo renuncié a construir el comunismo y el socialismo. Tuve que renunciar a eso, ¿verdad? Entonces me afilié un poco al sistema, a la visión nórdica. Entonces tú le preguntas a ellos, a esos sindicalistas nórdicos, ¿cuál es el problema de ustedes aquí, por ejemplo, en Finlandia? ¿Entiendes? Para los finlandeses o los daneses. Usted le pregunta, ¿verdad? Porque en la vida, en todos los sitios hay problemas. El mundo es el mundo. No importa donde usted esté, aún ahí hay problemas. Pero usted sabe cuál es el problema de ellos. Usted le pregunta. Dice, nuestro problema es el tema de la cirugía electiva. Porque para una cirugía electiva, Arismendi, hay que esperar mucho. Porque como es electivo, usted se quiere arreglar la nariz. Porque no le gusta, ¿verdad?, la suya. Entonces usted tiene que ponerse en la fila de turno. Entonces mucha gente prefiere, ¿sabe qué? Trasladarse a un país donde puedan pagar directo. ¿Entiendes? Y no esperen en Finlandia. Y llega con su nariz nueva. ¿Tú te acuerdas? Sí, por una nariz nueva, porque yo tengo para pagarlo. Eso, ¿entiendes? Pero, ahí funciona, ¿usted sabe qué? La atención primaria con capacidad resolutiva. ¿Y sabe qué? La medicina familiar, que no es propio de los países comunistas como Cuba, no. La países familiar es propio también de los países capitalistas desarrollados, que tienen alto índice de desarrollo humano. Entonces, nosotros en la República Dominicana no hemos podido, Arismendi, instaurar todavía el sistema en este país de atención primaria todavía, a 20 años. Sí. No hemos podido hacer eso, ¿eh? Un sólido sistema de eso. No se cumple la ley y qué hay que hacer para una reforma o un fortalecimiento de la seguridad social. Arismendi, Pepe Abreu. Mira, con relación al tema de la reforma fiscal, yo puedo decir lo siguiente. Yo sé que se está trabajando tanto en ese sentido como en la reforma de la ley de seguridad social. Y yo creo que las autoridades entienden que es la mejor coyuntura, porque obviamente una reforma fiscal va a requerir un mayor sacrificio de la población. Sí. Y ese mayor sacrificio de la población solo tiene sentido si al mismo tiempo se mejora el problema más importante, que es el de la salud y de la seguridad social. De modo que nosotros esperamos que las autoridades hagan esa combinación, porque el dominicano es reacio a pagar impuestos, porque con esos impuestos no recibe nada. Sí. Pero si ahora se está hablando de un nuevo enfoque, de un nuevo cambio, y se va a pedir un sacrificio a la población y al mismo tiempo se le va a garantizar de que por lo menos una parte de eso se le va a retribuir en un buen servicio de salud público para que sea barato y para que se reduzca el gasto de bolsillo, eso es una forma de legitimar ese proceso. Me gusta esa fórmula. ¿Qué se puede plantear como reforma en estos momentos? Bueno, es una pregunta interesante. Lamentablemente el tema de la salud lo ha absorbido todo. Ya en salud hemos dicho que no se necesita una reforma de la ley de seguridad social. Y eso lo reconoce incluso el propio gobierno. Claro, se pueden hacer algunos arreglitos secundarios, pero para resolver el problema que angustia a la población dominicana en materia de salud, no hay que tocar la ley. Ahora, donde sí hay que tocarla, y lamentablemente no va a haber tiempo para hablar de eso, es en materia de pensiones. Porque la ley de seguridad social, no como está concebida en materia de pensiones, no garantiza una pensión adecuada. Y se necesita, sí, ahí y rápidamente, un cambio para que pueda garantizar dos cosas. Una, elevar la tasa de reemplazo general de la población. Y dos, una cosa que le preocupa mucho a Pepe Abreu, y yo tengo que hablar con él privado en eso, garantizar que una cantidad de trabajadores, que según mis cálculos van a ser el 75% de todos los trabajadores afiliados, que no van a poder cotizar durante los 360 meses que requiere la ley,
y que si no se modifica la ley van a quedar prácticamente con una pensión mísera. Y por esa razón es necesario una reforma en esa dirección. Así que si ustedes quieren en otro momento invitarnos o invitar a un grupo, yo puedo venir a explicar cómo se puede resolver ese problema en la parte previsional. Pepe Abreu. Decir lo siguiente, mira, Salvador, una de las preocupaciones más grandes que a nosotros, ¿verdad? A gente como nosotros debe preocuparle, es el tema de que en este país atrás va quedando una gran deuda social que se sigue acumulando. Ustedes saben que nuestra economía está asignada por la informalidad, todos sabemos. Si usted quiere, para ser generoso, divide la mitad. Diga, bueno, la mitad de los trabajadores en República Dominicana son informales. Para no decir que 54, no, la mitad, diga. Estos días, ustedes mismos hablaron de ¿usted recuerda, Arismendi? Ahora recientemente salió una estadística del Banco Central, de un estudio que se hizo sobre el tema aquí de la pyme, mediana y pequeña empresa, y las informales. El registro, sí, informales. El registro de esas empresas. Y registraron ahí en ese estudio más de 400,000 empresas, ¿verdad? De esa característica. Y dijeron, de estas, solo unas 14,000 alimentos están formalizadas. Todo el resto es informal. ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente no está, como Arismendi y yo hablamos frecuentemente, en ningún sistema de seguridad social, en ningún sistema. Pero esa gente, señores, sufre accidentes laborales. No está cubierto por los riesgos laborales. Sufre temas de salud y no está cubierto por el sistema de salud. Pero un día llegará a lo que Arismendi dice, la edad en que ya tú no puedas trabajar, ya no puedes, ya vas a retiro. ¿Quién asume entonces tu costo de tu ancianidad, de tu vejez? ¿Quién lo asume? Señores, eso no hay nadie que lo asuma. Pero es que la seguridad, Pepe, la hicieron para los jóvenes, los que tenemos edad jóvenes. Los viejos. Sí. La seguridad no cubre gente que tiene carne prematura como a mí. Sí, pero Napoleón, se llegará el día. Eso es una provocación. A Napoleón le pregunta el día llegará, ¿verdad?, en que esa gente necesita una respuesta, ¿tú entiendes? Entonces, esa respuesta tiene que dar, ¿sabe quién? El Estado, el que esté, el gobierno que esté, tiene que dar esa respuesta. ¿Y dónde está la capacidad para hacerlo? Entonces, como estamos diciendo, yo creo que la segunda parte de este debate tiene que ser ver a Arismendi como lo propone, ¿verdad? Se lo dejamos a Salvador ahí, en la mano. El tema referido al sistema previsional de República Dominicana y los ajustes que hay que hacerle, porque miren, el día que en el 2028 comiencen, señores, 2028, que es mañana, ¿verdad? Yo creía que no iba a haber el 2000, porque anunciaban tantas cosas, ¿verdad? Que el mundo se iba a acabar, toda la cosa. Lo pasé, lo vi y mire por dónde vamos ya, por el 2024, ¿verdad? Entonces, Freddy, usted dice, y cuando el 2028 comiencen ya las personas que están en el sistema de pensiones ahí a buscar la pensión, y esa gente se encuentre, ¿verdad?, cuando vaya a ese sistema a procurar esa pensión con sistema de reemplazo, Arismendi, de 22%, 23%. Y hasta de menos. ¿Qué puede pasar en el país? ¿Qué puede pasar? Sí, señor. Entonces, eso es un tema que corresponde, lo digo así, a este gobierno verlo y a esta clase política también verlo, y a nosotros también. Bueno, eso es así. Queda sobre el tintero la propuesta para un segundo conversatorio, la reforma de la seguridad social en cuanto tiene que ver con las pensiones y la aplicación de la ley, elementos que han resaltado en este diálogo. Increíblemente, además de que en un proceso de reforma, la que más tardío se quiere acometer es aquella en la que puede resultar beneficiosa a la población. Diálogo a sede media, porque hablando la gente se entiende, un aporte a esta sociedad del grupo a sede media para tratar de encontrar el camino. Buen feliz resto del día.